Askurukipan takenitaki. Askurukipanaya tichiri. Askurukipan tichiri. Askurukipan takenitaki. Kallantañani, ¿ya? A ver, ayer creo que algunos no han podido estar en Puno. Ayer hemos estado en Puno a las 11 de la mañana, hora peruana, hasta las 12:15 más o menos. Hoy vamos a estar en la ciudad de La Paz, ¿ya? De 17 a 18 horas en las gradas de la Plaza San Francisco, ¿ya? Entonces ahí nos vemos. Luego hablaremos de eso también, ¿ya? Para informarles mejor. Ahora vamos a empezar con lo que es el curso. ¿Alguien recuerda en qué parte nos hemos quedado o qué estamos viendo la última clase? Adverbios, ¿no? Estábamos en adjetivos connotativos de modo. Ya, adverbios, no son adjetivos, adverbios. Adverbios. Ahí. Ya. Entonces, connotativos, hemos visto ya del lugar, ¿no? Del lugar, hemos visto de tiempo, de modo. Ahí estábamos, en modo, ¿sí? Sí, de modo estábamos ya, tichiri. Ya. Ahora veremos adverbio de cantidad, ¿ya? Adverbio de cantidad. Adverbio. Así voy a ver. Cantidad. Ya. Ahora, en cantidades, cuando hablamos de adverbios, nos referimos a los siguientes. Por ejemplo, voy a escribir algunos ejemplos. Sinti, ¿qué es Sinti? Mucho. Mucho. Mucho, ¿no? Walja. Harto. Harto. O también puede ser mucho, ¿no? Demasiado. Demasiado. Eso es tal vez la descripción, ¿no? Demasiado. ¿Ya? A ver, otro. Pisi, ¿qué es pisi? Poco. Pisi, ¿no? Poco. Poco. A ver, otro adverbio de cantidad. Juca. Sí, otro poco, sí. Juca. Igual es poco, ¿no? Juca, poco. ¿Qué más podríamos decir? Adverbio de cantidad. A ver, cauca, ¿no? Que también es un pronombre. Auja. Cauca. ¿Qué es cauca? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Esto tiene que ver con lo que es la cantidad también, cauca. Estos son lo que son los adverbios de cantidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, si formáramos algunos ejemplos, ¿no? No sé, vendeme, ¿no? Cauca, ¿no? O ¿cuánto tienes? Por ejemplo, yo digo, aquí. ¿Qué estoy diciendo? Este es un adjetivo, o perdón, un sufijo limitativo, ¿no? Aquí, entonces esto es como poco nomás, ¿no ve? ¿Ve? Ahí está, poco, ¿no? Aquí, poco nomás. No sé, por ejemplo, no sé, me ha vendido poco, ¿no? Entonces, o me ha dado poquito, ¿no? Entonces, pisi, churito, o churituto, ¿no? Tuto. Esto, pisi, ¿ve? Está conjugando con un verbo, ¿no? De churaña, ¿no? Pues esto dice poco me había dado, ¿no ve? Poco me había dado. Pisi, ¿no? Poco. O aquí podría decir, en vez de pisi, puedo decir walja, ¿no ve? Entonces, mucho me había dado, ¿no ve? Entonces, utilizamos para conjugar lo que son los
adjetivos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de adjetivo, en este caso estamos refiriendo a lo que es cantidad, ¿ya? Cantidad. Entonces, sinti, walja, pusi, juca, ¿no? Cauca, ¿no? Ahora, cauca, por ejemplo, ¿no? Cauca, jaquisa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuántas personas son? Eso, ¿no? ¿Cuántas personas son? Esto además ya es una pregunta, ¿no? ¿Ya? Pues cauca. ¿Ya? ¿Se entiende estos adjetivos o adverbios de cantidad? Y Hanat. licenciado ancha, Ah, ancha también es este adverbio de cantidad, ¿ya? Ancha. ¿Qué es ancha? Demasiado. Igual, demasiado, ¿no? Demasiado. Entonces, por ejemplo, muchas veces expresamos de esa forma, ¿no? A ver, ancha puneo, culiraíto, dice, ¿no? Culiraíto. Ancha puneo, culiraíto. Ahí está, ancha, ¿no? ¿Qué estoy expresando en esta oración? Mucho ¿Qué me ha estoy hecho diciendo? renegar. Mucho me ha hecho renegar, ¿no ven? Pues ancha puneo, el puni es otro sufijo, ¿no? Ancha puneo, culiraíto. Otra oración podría ser ancha. A ver, otro ejemplo. En Chapuneva Munacito. Y ancha puneo, monacito, ¿sí? Sí, Entonces, esto es, me quiere demasiado, ¿no? sí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, utilizamos también, ¿ya? Aquí hay un error, ¿no? Cauca, falta una W, ¿no? Mm. Aquí aumentenle, cauca, ¿ya? ¿Cuánto? Ya, entonces, estos son adverbios de cantidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Ahora, cuando estemos haciendo oraciones, todo esto vamos a utilizar, ¿ya? Quiero que para Yatichiri. Yatichiri, una consulta. Este de Pisi también podría ser menos cuando nos expresamos Pisis que anatañata que Ah, ya, Piscis, sí. Esto también podría ser menos, ¿no? Por ejemplo, pis churituto, ¿no? Entonces, pues, falta, me había dado falta, no sé, digamos, me ha vendido arroz, ¿no? Entonces, le pedí 5 libras, pero resulta que sí, 4,5 libras nomás, ¿no ve? Pisi, ¿no ve? O, por ejemplo, los niños, ¿no ve? Digamos que tienen que jugar los niños de 7 a 12, pero yo tengo un niño de 5 años que quiere jugar, ¿no? Entonces, pisiskio, ¿no ve? Usucha paspao, ¿no ve? Entonces, está pequeño, ¿no? Le pueden lastimar, ¿no ve? ¿Queda claro? Entonces, también aplica eso, ¿ya? Mm. Otro, ¿está claro? ¿Se entiende? Cantidad, hanat, hanich. Mm. A ver, escriban un ejemplo con cualquiera de estos, un ejemplo, así como hemos hecho un ejemplito, con cualquiera, un hito, así más o menos, ¿ya? Hanar maintak, ¿ya? Para que no se olvide. A ver, tukuy satao, zapato, ¿ya? Tukuy chine. Jukaki uchurito, ¿se puede decir Yatichiri? Ah, ya, hukak, churito, ¿ya? Muy bien, con elición, nada más. Vale, Mm. Y estaría bien Jukaki Aljitu. Ya, hukak aljito, o hukak aljito, ¿ya? Vale, tiempis tukuyi. Cauca Maraniza. Hoja maraniza, ¿ya? Vale, Mm. cantidad. Kitis, Auqa kas utqtam. ya, vale, ancha chuñunitawa, ah, ya, vale, muy bien, vale, ya casti, ya,
Sintiu sutu. Ah, ya. Sintiu usuto. Walikiu. Ya, Casting. ¿Quién más? Walha uma. Ukak montja. Kak montra. Ya. Walha uywanitawa. Wanja Uiwanitawa. Ya. Walikiu. Aquí munasitu. Manca. Hukaki monacito. Ya. Otro. Pisi manca. Pisi manca. Ya. Eso suena como a pisimanca más o menos, ¿no? Pero está bien. Pisia. ¿Ya? Gato ya. Pisikli wanitata. Ah, ya. Pisiclivanidad. Ya. Había servido poco. Listo. Ya, Casti. Walha polkeniwa. Walja colqueniwa. Ya. Waliki. Kitimpis. Licenciado, una consultita. Sí. En algunos lugares hablan ayuja. Ah, ya. También eso es como Walja. Sí, eso Ayuja. me estás olvidando, ¿no? Son variantes. Sí. En mi pueblo también dicen ayuja. Alloja. Esto es igual mucho, ¿no? O demasiado, ¿ya? Sí. Sí. Ya, entonces. Alloja monta, ¿no? Por ejemplo, me sirve comida, ¿no? ¿Cuánto quiero? Caox monta, ¿no? Alloja monta, ¿no? Entonces, quiero mucho, está diciendo, ¿sí? Quiero Son lleno, variantes. ¿sí? Alloja es mucho, es como decir walja también. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quedó claro? Adverbios de cantidad, ¿alguna pregunta? ¿Ya? Ahora pasamos a lo que son los adverbios de afirmación, ¿ya? Entonces, adverbio de afirmación, voy a escribir aquí. Adverbio de afirmación, ¿ya? Entonces, adverbio de afirmación, todos conocemos, ¿no? Gisa, ¿qué es gisa? Sí. Sí, ¿no ven? Gisa, ¿sí? Otro adverbio de afirmación es el saya, ¿ya? Saya. ¿No? Esto también es sí, ¿no ve? Sí, saya. Ahora, por ejemplo, ¿no? Tú te llamas Jumaj Román Satatati, Gisa, ¿no ve? Lo estoy afirmando. O puedo decir saya, ¿no ve? Ahora puedo decir waliki o no. No. No, ¿no ve? No aplicaría, ¿no ve? Entonces, no se considera al waliki como un adverbio de afirmación. ¿Me dejo entender? Entonces, solamente estos dos se utilizan o se consideran como adverbios de afirmación. ¿Ya? Porque Licenciado, puedo responder una pregunta con estos dos. ¿No ve? buenos días, licenciado. Sí. Una consulta, digamos, ponía usted el ejemplo, decir, ¿no? Jumaja Villanueva Satatati, Nayer Sirik Ukamawa, Saskirik Tahualispati. Ya, Ukamao así, así es, ¿no? Sí, Ukamao. También puede ser afirmativo. ¿Ya? O, por ejemplo, en otras preguntas también podría entrar el waliki. ¿No ve? Por ejemplo, Claro, sí, Kichuruk irna katawa, ¿no ve? Hoy día vas a trabajar, ¿ya? Yo digo waliki, ¿no ve? ¿Sí o no? sí. Yes. ¿Sí? Entraría como un adverbio de afirmación, pero no se considera como tal, solamente a estos dos se considera como adverbio de afirmación, porque estos básicamente son los que confirman, ¿no? Entonces, hisa o saya, ¿no? Hanahaya. Entonces, tal vez el que más se utiliza es el hisa, ¿no ve? ¿Ya? Ahora, en algunas regiones tal vez también utilizan esto, ¿no? Pero por lo general se utiliza ambos, ¿ya? Entonces, hisa o saya, ¿no ve? A ver. Como son de afirmaciones, entonces básicamente van a responder a preguntas, ¿no ve?
¿Quedó claro? Ya. Ahora, adverbios de negación, como estamos viendo de afirmación, de negación, ¿ya? ¿Qué mismo? Negación, ¿ya? Entonces, ya sabemos igual el hani, ¿no? El famoso hani. Esto es no, ¿no ve? ¿Sí? Hani. Ahora, por lo general, el hani conjugamos con el sufijo wa, ¿no? Haniwa, ¿no ve? No decimos hani, ¿no ve? Porque afirmamos, ¿ya? Entonces decimos, Human romanza tatati, haniwa, ¿no ve? Entonces no decimos hani, ¿no ve? Entonces, por lo general se conjuga con sufijo wa porque afirmamos, ¿ya? Ahora, otra variante como adverbio de negación es el haniraki. Haniraki. ¿Qué es el haniraki? Todavía no. Todavía. Ya, haniraki. No seas así, ¿está bien, ingeniero? Perdón, licenciado. ¿Cómo? No seas así, dice, digamos, le molesta a una persona, Hanira Kilukamanti, dice, digamos así, le Ah, ya. responde. Ukamamti, ahí ya está diciendo no seas así. ¿Ve? O han ukamamti, no seas así, ¿no ve? Entonces el ukama es así. ¿No ve? Hanahaya. Claro, como conjugado está muy bien, pero así solamente la palabra. ¿Ya? Entonces, así solito la palabra haniraki es todavía. No así. Haniraki. Aún no. También se podría ser, ¿cómo se dice? Aún no. Tampoco, aún, todavía, aún no, tampoco, y otros, ¿no? Así, lo que están diciendo. Entonces, se podría interpretar de acuerdo a la circunstancia, pero esto es igual una negación. ¿Ya? ¿Hanahaya? Hanipini. Hanipini, ¿entra? Sí, hanipini, hanipuni, ¿no ve? Sí. Eso es ya recontra negación, ¿no? El puni, es siempre. Algún momento les decía, por ejemplo, si yo digo, si me dicen, por ejemplo, préstame plata, ¿no? Yo le digo, no. Haneut hitut, haneumait krismat, ¿no? Estoy diciendo no. Entonces el otro dice, no, por favor, pues, hermanito, ¿no? Entonces, para negar así rotundamente se utiliza, o sea, es definitivo se llama, ¿no? Es el puni. Hani puni umait kirismati. Ah, esto ya estoy cerrando totalmente, porque el hani no era tan contundente, digamos, ¿no? Hani umait kirismati, eso no era tan contundente. Ahora, hani puni ya es definitivo, ¿no ven? Entonces, el puni es el sufijo, ¿no? Con el que estamos conjugando, ¿ya? Walekit hanicha. Hanat hanicha. Licenciado, una consultita más. Siwa, Ya, siwa es como decir dice, ¿ya? Hupahukam siwa, ¿no ve? ¿Qué estoy diciendo? Él así ha dicho, ¿no Naya. ve? ¿Ya? Entonces, no se considera como adverbio de afirmación y de negación, ¿no ve? ¿Ya? Porque no afirma, tampoco niega, ¿no ve? ¿No ve? ¿Ya? Hanahaya, pero sí se utiliza el siwa. Por ejemplo, antes había unos cuentos en Aymar, se llaman siwa-siwas, ¿no ve? Entonces, son como fábulas, ¿no ve? Entonces, al final te da un mensaje, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Siwa. ¿Ya? Hanahaya, ¿quedó claro? Ya, vale, vamos a borrar, ¿ya? Ya, karakcha, otro también. Ahora sí, lo que son los adverbios de duda. Adverbios de duda. Por ejemplo, tenemos lo que es el inasa. ¿Qué significa esto, inasa? Tal vez. Tal vez. A ver, sí, creo que. Tal vez, quizá, ¿no ven? ¿Sí? Sí. Ahora tenemos otro. El inacha. ¿Qué significa? Así, así, así.
A ver, pues, dice, no, a ver si, a ver, pues. A ver, Y pues, Nacho también, o Munani, digamos, a quizá, ver ¿no si ve? quiere, pues, dice. A ver si quiere, ¿no ve? Ah, otro, Inaya, ¿qué significa? Por gusto, más o menos así. Tal vez. Tal vez igual, ¿no ve? Entonces, quizás los tres se traducirían como quizás, tal vez, ¿no ve? El uso tal vez va a depender mucho de la región o de la circunstancia, ¿no? ¿No ve? Por ejemplo, yo quiero ir a vender, no sé, un cordero, ¿no? Pero no estoy seguro de vender, ¿no? Inach alha, ¿qué estoy diciendo? A ver, aquí voy a De poner. repente vendo, dice, ¿no? A ver si Inach vendo. alha. Tal vez venda. Exacto. Tal vez vendo, a ver si vendo, ¿no ve? Así, por si acaso estoy llevando, ¿no ve? No estoy llevando, ¿no? Aljanio, eso sería afirmativo, ¿no ve? Ahora, inach aljani, ¿no ve? Inach alja, ¿no ve? Entonces, estoy dudando, por eso es un adverbio de duda, ¿ya? Eh, por ejemplo, yo le digo, mañana quiero trabajar mi casita, ¿ve? Entonces, me voy a llegar a ver, tiene tiempo, ¿no? Mi hermano, ¿no? Yo le digo por llamada, inach utata, ¿no? Inach Tata. ¿Qué estoy diciendo? Tal A vez ver si venga. vienes. Tal vez Y venga. Nacho, Tal vez a ver venga. si Ojalá vienes, ¿no venga. ve? ¿Eh? A ver si vienes, ¿no? A trabajar. Otro. Inay Sarchi. ¿Qué estoy diciendo? Tal vez vaya, ¿no? Inay Sarchi. Tal vez vaya, ¿sí? Inas Chin, igual también, ¿no? ¿Ya? Entonces, puede utilizar cualquiera de acuerdo a la circunstancia. ¿Ya? ¿Janaja ya? Haz que Ya, ahora no solamente es con jutaña, ¿no? Puedo conjugar con otros verbos, ¿no? Eh, a ver, ¿qué podría ser? A ver, ejemplos. A ver, escriban igual. Un ejemplito escriban todos, ¿ya? Con cualquiera de estos tres. Y ahora Inachi aquí. Yausitani. Ah, ya, Inach Yaositan, eso, ¿no? Por ahí me aceptan, ¿no? Quizá me acepten, ¿no ven? ¿Sí? ¿Ya? Inacha Munacito. Inach Monacito. Inach. em, ¿Ya? ¿Vale? Q. A ver, a ver. Peltapam. Inacha Sarjañani. Inach Sarjañani. Y Nach Charjañán, eso, ¿no? A ver si nos vamos juntos, ¿no? Así más o menos, ¿no? A ver, otros más. Nach Jutani. Y Nach Kutani, ya, también. Ya, casting. Y Nachuchi y Juchi. Ya, y Nach Kuchi, ¿no? Quizá venga, ¿no? Ya, Walik. Ya, casting. Inach Anatañani. Ah, ya, y Nach Anatañani, muy bien. Ya acá, ya Ina, acá. Inacha Anataña. Y Nach Anataña, ya, ahí te falta conjugar el verbo. Inas Sarjañani. Y Nas, igual. Inas Sarchiñani, tal vez, ¿ya? Inach pikiwa usutu. Inach Peusuto. No, tal vez eso sería en futuro. Inach Peker Oschitan, algo así, ¿no? ¿Ya? El verbo hay que conjugar un poco, ¿ya? Ya vamos a entrar a la conjugación de verbos, ¿ya? No se preocupen. Inas Sarchini sería. Inas Sarchini, ¿ya? ¿Acá está? Inach Payani. Ah, ya, Inach Payani, ¿vale? ¿Qué? ¿Y acá? Inas hiuchi. Ah, ya, Inas Hyukchi, ¿no? ¿Ya? Quizás se haya muerto, ¿no? Ah, ¿ya acá está? Nach Tinkusirista. Ah, ya, podría ser, ¿ya? ¿Y acá está?
Yaqa yaqa. Inach hakiniwa, dice. ¿Inach qué? Inach hakiniwa, o sea, a ver si consigo. Dice. Ah, ya. Ya, vale, Q. Inaya kelkan. Inach qilqa. Inach qilqa, tal vez. ¿Ya? Inach Hikishñani. Inach Hikishñani. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Vale, Q. Inach Monaseñani. Ya. Ya. Vale. ¿Kanaja ya? ¿Amoyase ya? Ya. Entonces, eso es el adverbios de duda, ¿no? Ahora, lo que son los adverbios de orden, ¿ya? Aquí vamos a filosofar un poco, ¿ya? Los adverbios de orden. Ya. Por ejemplo, jepa, ¿qué es jepa? Detrás o atrasado, ¿no? Detrás. Ya, a ver, ¿quién dice lo contrario? Último. Entonces, esto es último o atrás, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Ya? Naira, ¿qué es Naira? Adelante. Antes. Naira, Adelante. adelante. ¿Sí? ¿Qué más podría ser? Podría ser antes, o sea, Naya Pacha. Ya, antes. Adelante, ¿no? Por el momento, ¿ya? Ahora, hay una famosa frase, ¿no? A ver, vamos a escribir. Hay otros más, pero escribimos esto antes que se me olvide. Dice la frase, Hep Nair Untasao. Hep Nair Untasao Sarnapata. ¿Qué dice? Tenemos Mirando. que Atrás y ver adelante vas a el caminar. pasado y el futuro, dice, ¿no? ¿Ya? Mirando atrás y adelante vas a caminar, yo creo. Yo entiendo eso. Ya, entonces, a ver, Jepa, entonces, ¿qué rol juega aquí? Y Naira, ¿qué rol juega? O sea, Pepa juega el rol Pasado. de pasado y Naira el rol de futuro sería, ¿ve? Entonces están diciendo pasado, Jepa, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? Y Naira, el que viene, futuro. Futuro sería. Pero también si es que lo queremos Al traducir revés. así, tal como dice la frase, pues diría, ¿no? Adelante y atrás, ¿no? Ya. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí o no? Jepa pasado y Naira futuro. No, Naira Jepa también puede antes, ser atrás. Jepa después. También puede ser Ya. atrás, adelante. Ya, como atrás y adelante está bien, pero hemos dicho que no es literal esto, ¿no ve? Ah, ya. Tiene que ver con el pasado y el futuro. ¿No ve? Se entiende el sentido figurado. Ya, entonces esto muchos lo traducen así de forma literal, ¿ya? Entonces, Kepa como pasado y Naira como adelante. Pero no es pues mirando atrás y adelante, o sea, no es así literal, ¿ya? Tiene que ver con el pasado y el futuro, ¿ya? Y eso se aplica no solamente en el mundo andino, ¿no ve? Se aplica en todo, ¿no? Por ejemplo, en economía, ¿no ve? Entonces tienes que estudiar la parte histórica para poder predecir, ¿no ve? Entonces, siempre es así, ¿no? O sea, la vida es así, ¿no? Entonces hay que desarrollar, ¿no? Hay que conocer el pasado para proyectarnos el futuro, ¿no ven? Entonces, en este caso, esto es al revés, ¿ya? Naira llega a ser el pasado, ¿ya? Pasado. Por eso el Naira Pacha, ¿no ven? Naira, ¿sí? Naira es pasado. Jepa es el futuro, ¿ya? Jepa es el futuro. Porque Jepa, como es último, todavía no lo estamos viviendo, ¿verdad? ¿Sí?
No estamos viendo todavía. Jepa, es último. ¿Me dejo entender? Entonces muchos Sí, se equivocan ya en aclaré mi duda, licenciado. Muchas gracias, sí. ¿ya? Entonces esto, ¿ya? Pero así como un sentido literal de la palabra, entonces jepa es último atrás y naira es adelante. Pero si quieren interpretar, entonces esto va a ser diferente. Jepa es el que viene y naira es el que ya ha pasado. ¿Ya? ¿Quedó claro estos dos, no ven? Licenciado, entonces eso sería en el mundo andino. Claro, o sea, el Aymara es del mundo andino, ¿no? Ujú. Sí. Sí, sí, claro, Pero, claro. por ejemplo, si viene un, no sé, un antropólogo americano, entonces no lo va a entender de esta forma. ¿No ve? ¿Sí? Y muchos de nosotros mismos, de historiadores, aymaras, conocedores, lo interpretan así, o sea, literal, pero no es así. ¿Ya? Otro. Eh, Ukharu. Ukharu. ¿Qué es Ukharu? Sí. Ukharu. Sobre eso, más o menos, ¿no? Claro. Ukharu. Sobre eso, después de, ¿no? Ajá. Después de, ¿no? Ukharu humaksarata, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, intercalado, digamos, ¿no? Ukharu humaksarata, ¿no? Ukharu. Otro adverbio de orden, hubharu, a ver, ese es muy común. ¿Qué es hubharu? Después de él o sobre él sería, ¿no? Después de Después de él o de ella, ¿no ve? Hubharu. ¿Ya? Hubharu. Otro, a ver, Naiharu. Naiharu, igual, ¿no? Naiharu. Naiharu. Después de mí, ¿no ve? Naiharu Humatawa, ¿no? Después de mí eres vos, ¿no ve? ¿Ya? Ukharu. Ukharu, y hemos dicho Akharu también, ¿no? De Aka, ¿no ve? Sí, aquí arriba voy a escribir, ¿ya? Aka, ¿no ve? Akharu, ¿no ve? Akharu, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es Sobre Akharu? esto, más o menos. Ya, sobre sobre eso. Después de esto. o después de esto, ¿ya? Ahora, otras también se utiliza con cantidades, ¿no? Por ejemplo, voy a decir Paiharu. payan, paijaru. ¿Qué estoy diciendo? Sobre Sobre dos. el segundo, ¿no? Sobre el segundo. Sobre el 2 o después del 2 o después del segundo, ¿no ve? Paijaru. Y esto podría cambiar con cualquier número, ¿no? Kimsharu, ¿no ve? Pushharu, Tungharu, ¿no ve? Entonces, esto es cantidad. En este caso, estamos conjugando tal vez solamente con el haru, ¿no? Haru. Ukharu, hubharu, naiharu, akharu, paiharu, ¿no ve? Entonces, esto sirve, el haru sirve para determinar el orden, ¿no? Por ejemplo, hubharu mankata, ¿no? Después de él vas a comer, ¿no ve? ¿Ya? Hanat hanecha. Hanaski hilata maya hiskawimunta A lugaña. ver, así es. Los adverbios, por ejemplo, de orden ya está, pero también en algunos casos utilizamos checato quero, cupito quero. ¿Eso sería adverbios de orden o de orientación sería? De orientación sería en este caso. ¿Ya? Gracias, licenciado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Hanat, Hanicha. Hanahaya. Ya. Ahora, algunos adverbios que tengan que ver con lo que es los adverbios no connotativos, ¿ya? Entonces voy a borrar esto. Mm. Adverbios no connotativos, ¿ya? No connotativos, así se llama, ¿ya? Ahora, como adverbios no connotativos, por ejemplo, tenemos lo que son los demostrativos, ¿ya? Entonces ya sabemos eso, ¿no?
aka, uka, kaya, kuri. Estos también se consideran como adverbios no connotativos, en este caso demostrativos. Ahora vamos a ver estos que son relativos, ¿ya? Relativos se llaman. Relativos, ya, relativos. Por ejemplo, cuando decimos adverbios no connotativos relativos, por ejemplo, tenemos el kunjama. Kunjama. ¿Qué es kunjama? ¿Cómo será? ¿Cómo ¿Cómo, es? no ve? ¿Sí? ¿Cómo? Aquí acento. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? Otro. Kaukima. ¿Qué estoy diciendo? Kaukima, ¿qué estoy diciendo? ¿Dónde? ¿Cuál es sería, no? Kaukima sería como cuál. ¿Como cuál? Kaukima. Otro, a ver. Famoso. Cauca. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuánto es? No. ¿Cuánto sería? Cauca. Cauca es ¿Dónde? cuánto. ¿Dónde debe ser? Sí, sí. Entonces, esto es dónde. ¿No ven? ¿Dónde? ¿Ya? Nosotros, Cauqui, ¿dónde? Cauqui, Cauca. También Cauca, es. ¿cuánto? Cauca es dónde y Cauqui en dónde más o menos. Hay una pequeña diferencia. Por Caucago ejemplo, Sarata, ¿dónde vas a ir? Claro, sería pues correcto, ¿ve? ajá. O Cauquiro Sarata, ¿no ve? Entonces sería Cauqui. Cauqui o Cauca. Sería Ahora, lo mismo. en algunos casos va a ser tal vez importante la diferenciación de ambos, ¿no ve? Por ejemplo, yo digo, ¿no? ¿Dónde vas a jugar, no ve? ¿Cuál sería lo ideal? ¿Cauqui o Cauca? Cauquín Sanatata. ¿Dónde Cauquín vas? Sanatata, ¿no ve? Ahora tal vez el otro también iría, ¿no? Caucans Anatata, ¿no ve? ¿Dónde vas a jugar? ¿Sí? Pero hay Para algunos, ahorita no se me ocurre, hay algunas oraciones cuando conjugas, necesariamente debes utilizar uno de ellos, ¿ya? Hanahaya, Gisa. ¿ya? Entonces, esto, ¿no? Estos se consideran como no connotativos, ¿no? Relativos, ¿no? Kunjama, Kaukima, Kauk. Ahora, también tenemos otros que podrían existir, ¿no? Relacionados con relativos, ¿no? No se me ocurren otros ejemplos. Pero luego ya, me acordaré, ahorita no me acuerdo. ¿Ya? Ahora veamos adverbios que son igual no connotativos, pero que tengan que ver con lo que es la interjección, ¿ya? Con esto creo que terminamos lo que son los adverbios. Nos falta de conjunción, nos falta un poco, ya. Interjección, ¿no? Interjección. Interjección, ya. Y es muy común en Aymara, ¿no? Incluso son oraciones así, solitas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo decimos? Alalay decimos, ¿qué es eso? Qué frío. Qué frío. Qué frío, ¿no ven? Alalay, ¿no ven? Entonces eso es, qué frío, ¿no ven? Entonces eso es una interjección. O cuando nos duele algo, ¿no? Entonces decimos atatay, decimos, ¿no? ¿Qué estamos diciendo?
Qué dolor. Qué dolor, ¿no? Atatay, ¿no? Atatay, qué dolor, ¿no? Otro muy común. Achichiu, valdría. Achichiu. Achichiu. ¿Qué estamos diciendo? Está quemante, Le duele más o duele. menos. Está quemante, qué calor, no sé, ¿no ve? Qué caliente, ¿no ve? Tal vez eso incluso no tiene traducción literal, ¿no? ¿No ve? Otros ¿No ve? utilizan este licenciado como un adverbio de admiración, más o menos. Guay, dicen. Ah, también, ¿no? ¿Ya? Guay, ¿no? Ahora el otro, por ejemplo, para llamar la atención de alguien, ¿no ve? Entonces decían, chuy, dicen, ¿no? ¿Qué es? Oye tú, dice. Sí, así más o menos, ¿no? Chuy, ¿no? Incluso no solamente a personas, sino a animales, ¿no ve? Chuy, wey, cauxarás, decían, ¿no ve? Cuando están pastando oveja, ¿no ve? Chuy, ¿no? Es para llamar la atención, ¿no? Como, oiga, ¿no? Más o menos así, ¿no? Entonces, esos son los adverbios de interjección. ¿Algo más? Y cuando dicen chu, camachicha, Chuy, camachicha, ¿no? Igual, estamos diciendo lo mismo, ¿no? Es como, no sé, como llamar la atención, como exaltar algo más o menos, ¿no? Como resaltar algo, ¿no? ¿Ya? Otro. Hanat, Hanich, ¿amuya se haya? Ampe. Claro, ¿no ve? Ya, Muy Wally. esquivila. Ahora, sigue de interjección, pero estos se llaman impropias, así se clasifican, ¿ya? Entonces, interjección, pero a esto vamos a llamar, sí, interjección, impropias. ¿Cuáles son? Aquí voy a escribir, ¿ya? Por ejemplo, decimos, Gina, ¿ya? Gina, Gina. ¿Qué es Gina? Vamos. Vamos. Vamos, ¿no ve? Vamos, ¿ve? Otro, a ver. Saram, ¿qué está diciendo Saram? Andate. Anda o andate, ¿no ve? Saram, anda, ¿no ve? Y además es una frase de orden, ¿no ve? Otro, el más típico que todos conocen. Jayaya. ¿Qué es Jayaya? que viva. ¿Sí? ¿Seguros, seguras? ¿Qué es Jayaya? Gracias también podría ser. Ya en algunos, incluso por ejemplo, cuando toman, se sirven cerveza, dicen Jayaya, ¿no ve? También es como Salud. salud, ¿no ve? Buena hora. ¿No ve? O que sea buena hora, tal vez, ¿no ve? O por ejemplo, cuando, por ejemplo, no sé, igual he visto, ¿no? O sea, están sirviéndose, digamos, ¿no? Entonces salen afuera un rato, vuelven, entran y dicen, Jayaya, ¿no ve? Es, en ese momento, ¿qué rol juega? ¿Viva? ¿Buen día? ¿Buenas tardes? ¿Qué? Salud. Buen día, más o menos. ¿Ya? Entonces, Jayaya como tal puede tener diferentes interpretaciones y diferentes usos. De Entonces, acuerdo a Jayaya como regiones, tal solamente se traduce como un vítor, ¿no? Como un vítor, ¿ya? Entonces, alguien dice, no, significa viva, pero no siempre es viva, ¿ya? Entonces, es un vítor, es un grito, ¿ya? Hanajaya, ¿ya? Entonces, el uso va a depender mucho, ¿ya? Ahora incluso hay un partido político en Bolivia, ¿no? Jayaya, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Hanajaya, hayayaja, nicha. ¿Ya? Ya, Tichiri, cuando dicen jawilla, Jawilla, igual es un... Esto sería igual, impropia, jawilla. A ver, vamos a estudiar. Jawilla. ¿Qué es jawilla? Como una burla más o menos de Hawái, vendrá Hawái Sistacha, dice, o Hawái Sistachi. Ya, es como una invitación, ¿no ven? Jutap, más o menos. Como vengan más o menos, ¿no ve? Jawilla, jawilla, ¿no ve? Como Ya, vengan, ya. vengan más o menos. ¿No ve? Como tal vez viene de jausaña, ¿no? Que es llamar, ¿no? Entonces, es una forma de llamar, jawilla. ¿No En ve? Puno a veces decimos
Jauti decimos así más o menos. Así más o menos, ¿ya? ¿Ya? Hawilla. Pero igual es como el Hayaya es Hawilla, ¿ya? Entonces puede tener igual algunas otras interpretaciones, ¿ya? Hawilla. ¿Alguna otra pregunta? Harat Hanich. Ampe, ¿qué es Yatichiri? ¿Perdón? Ampe. Ampi es como decir, a ver, aquí voy a escribir. No entra en esto, pero ampi. Suma, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es suma? Buena persona. Suma. Por favor. Suma es bien, ¿no? Entonces, si conjugamos con ampi, suma es como decir, por favor. Por favor, más o menos. ¿Sí? Por favor. Mira, suma, ¿no? Por ejemplo, es como decir, por ejemplo, ¿qué es coli? Niña. Coli No, es bueno más o menos, ¿no? Coli guagua es buen niño más o menos, ¿no? coli guagua, coli jate, coli warmi, ¿no ve? Entonces, más o menos, tiene ese rol también el ampi, ¿ya? Entonces, tal vez no tiene traducción exacta, literal, pero es muy común, ¿no? Aquí mismo, por ejemplo, puede utilizar, mira amsum coli, ¿qué está diciendo? O aquí, mira, ¿no? Mira amsum coli, ¿qué está diciendo? Por favor, niña. Ya, O pero hazme el coli no favor. es niña. No. Por favor, bueno. Mira, amsum coletata, pues, sirve. Ya, entonces sí, ahí coloco, ya ahí sí, ¿no ve? Entonces, esto es como buena gente, ¿no? Más o menos, ¿sí? ¿No ve? Por favor, gentil, algo así, ¿no? Gentil persona, algo así, ¿no ve? ¿Ya? Hanatanicha, muy así, tanicha. ¿Ya? Entonces, el ampi, el coli, ¿no ve? Entonces, se utiliza muy frecuente, pero tal vez el significado va a depender mucho de la circunstancia o del uso, ¿no? Entonces, el amp suma, hemos dicho, es como por favor. Amp sum coli sigue siendo como por favor, ¿no ve? Pero no es una traducción literal, sino estamos interpretando, porque no significa eso, ¿no? ¿Ya? ¿Y dónde entraría, licenciado, dentro de las clasificaciones de adverbios? Ya, pero estos no son adverbios. Ya, Simplemente han hecho la pregunta, por eso estamos explicando, ¿lo ven? ¿Ya? ¿Vale que? Ya, ahora nos falta lo que son de conjugación. Sí, con eso vamos a terminar, pero ¿ya? ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer? ¿Kuna Hanate hay? ¿Hanahaya? Ya, Walik, entonces reiteramos, hoy día en la ciudad de La Paz, en las graditas de la Plaza San Francisco a las 17 horas, ¿ya? Los que son del interior, hoy en la tarde vamos a mandar un formulario para que puedan llenar y poder enviar sus certificados también, ¿ya? Walik, ¿y sin cama? ¿Putir cama? Antes de que se vaya, licenciado, ¿pueden venir a recoger otra persona de mi parte? Sí, claro que sí. ¿Tengo que mandar mi carnet o puedo apersonarse así nomás? Así nomás, no hay problema. Ok, muchas gracias. Walik, ¿y sin Sí, cama, va a Penny? volver a apuntar otra. No escuché, perdón. Yatichiri va a volver a venir a Puno en otra. Más seguro en enero, para recoger estos certificados de este curso, ¿no ven? Entonces, me mandan de Lima a Puno, de Puno recojo, ¿no? Entonces, para eso siempre voy, ¿ya? Y los que no han podido pagar ayer. Igual en enero, cuando estén recogiendo sus certificados, ¿ya? Yatichiri. Yatichiri.
Sí, adelante. Agrégueme al grupo. Ya, usted la que se ha inscrito ayer, ¿no ven? Sí. La que le envié ahora, ¿no ven? Le he mandado un Sí. enlace, pincha ese enlace y ya va a estar en el grupo, ¿ya? Ya. El licenciado va a tener los libros de El Básico, la Aymara Básico hoy día. A ver, voy a llevar algunos, ¿ya? Por favor, yo necesito. Gracias. Ya. Walik. Y que sin cam taqin, ¿ya?